Quería, en primer lugar, dar las gracias al área de Cultura por colaborar con el Departamento de Historia del Arte en la organización de este pequeño seminario, estas jornadas que vamos a dedicar hoy a hablar, a redescubrir la figura del Greco. Con motivo del Año del Greco, como ustedes saben, estamos celebrando el 4º centenario de su muerte. Y dada la importancia del acto y de los conferenciantes que hoy nos acompañan, decidimos que era un buen momento y una buena ocasión para utilizar este acto y clausurar la 7ª edición del Máster en Desarrollo Sociales de la Cultura Artística de la Universidad de Málaga, que estaba previsto que nuestra vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez Hernández, nos acompañara para hacer el cierre institucional, pero entre los imprevistos que hemos tenido a última hora estaba este también y finalmente no va a poder venir. Así que yo, como directora del departamento, voy a cerrar en su nombre y quería dar las gracias a todas las instituciones colaboradoras de nuestro máster. Prácticamente el máster tiene, afortunadamente, establecidos convenios de colaboración con todas las instituciones culturales, galerías, museos en Málaga y fuera de Málaga. Y creo que también era el momento para aprovechar y agradecer a todas las instituciones que permiten que nuestros alumnos hagan sus prácticas formativas en estos espacios. Quería también felicitar a los alumnos del máster que hoy nos acompañan, porque aunque todavía les queda un pequeño recorrido para lograr el fin que está ya cerca, sin embargo, es cierto que sí que han cumplido una buena parte de su formación en el máster y quería agradecerles su esfuerzo, su dedicación y el que hayan apostado por este máster que tengo el orgullo de reconocer que es uno de los más demandados, no solamente de Andalucía, sino de España, por lo que se refiere a máster específico de Historia del Arte. Y sin más, porque como digo, vamos con un poquito de retraso, vamos a pasar a la primera conferencia del día de hoy. Yo quería agradecer muchísimo al profesor Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia, que en la apretadísima agenda que tiene durante todo este año 2014 haya hecho un hueco para estar hoy con nosotros, para compartir sus conocimientos sobre el Greco con todos ustedes y con nuestros alumnos y que nos permitan profundizar en esos nuevos hallazgos y nuevas maneras de ver al Greco, que la revisión y la actualización de los conocimientos que ha permitido este 4º centenario nos posibilitan una nueva manera de entender y de ver al Greco. El doctor Marías actualmente, y creo que no exagero cuando lo digo, es el máximo especialista a nivel mundial, y ahora seguro me está poniendo una cara extraña, pero es cierto. Bueno, no lo es. Para mí, bueno, y de hecho ahora lo va a demostrar, y no exagero, es ahora mismo el máximo especialista sobre la obra y la figura del Greco. Pero no es una cosa casual, ni que haya empezado, ni que haya acontecido con ocasión de este 4º centenario, sino que el profesor María lleva investigando sobre el Greco pues desde hace prácticamente 5 décadas, es decir, desde la década de los 70, consta en su primera, lo tengo aquí apuntado, consta en sus primeras investigaciones sobre el Greco. En 1986 publica una monografía, el Toledo de Felipe II y el Greco. La primera monografía específica, y si me equivoco, él me corrige, fue en 1991, dedicada específicamente a la figura del Greco, que fue traducida al inglés. En 1997 publica una obra fundamental, una biografía del Greco, biografía de un pintor extravagante, de editorial Nerea, que hemos tenido la suerte que se haya reeditado en el 2013 con nuevas aportaciones y nuevas revisiones de lo que aparecía en esa primera biografía de 1997. En el 99 participó en un congreso que se celebró en Creta, donde se revisaba nuevamente el período italiano del Greco y donde también tuvo una aportación muy relevante y muy importante. En el 2001 vuelve a publicar un libro que se llama El Greco en Toledo, también traducido al inglés. En 2007 publica El Hospital Tavera de Toledo, con fotografías de Joaquín Bérchez.
Por supuesto, acaba de publicar El Greco de Toledo, que es el catálogo de la exposición que ha comisariado en Toledo, y por supuesto también no solamente ha comisariado esta última exposición, sino otras muchas anteriormente. La exposición celebrada en Tokio en 1986, donde participa en su catálogo, la exposición El Greco, Identidad de Transformación, Creta, Italia y España, que se celebra en el Museo Thyssen en 1999, El Greco, Los Apóstoles Santos y Locos de Dios, también en 2010, y El Greco Visual Poetics, que es una exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte de Osaka en el 2012. No he nombrado ninguno de los numerosísimos artículos, estos son solamente los libros, las monografías dedicadas exclusivamente a la figura del Greco que el profesor Marías tiene, porque podríamos estar aquí toda la tarde enumerando su amplísima bibliografía. Y sí quería mencionar, y lo he dejado para lo último, el interés especial que el profesor Marías ha tenido por indagar no solamente en la obra artística del Greco, sino también en su pensamiento, y de eso el profesor Río también nos hablará a continuación, lo que pensaba el Greco, lo que creía el Greco, cómo concebía el Greco la pintura y en general la creación artística, el proceso de producción artística, y en este sentido en 1981 publicó un libro esencial, hoy descatalogado y que no hay manera de encontrarlo, Las ideas artísticas del Greco, junto con Agustín Bustamante, un libro de editorial Cátedra, y en 1992, junto con Javier de Salas, El Greco y el arte de su tiempo, las notas del Greco a Vitruvio. Y su última contribución, y me enorgullezco de decirlo, va a ser en un libro que está a punto de salir, que edita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto con el profesor Riello, donde revisa algunas ideas del Greco sobre la pintura en relación, bueno, pues con un comentario que hace Francisco Pacheco en su Tratado del Arte de la Pintura. Y por mi parte ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, como siempre es un placer venir a esta ciudad, venir a esta casa donde ya he tenido oportunidad de, en cursos organizados tanto por Nuria Rodríguez Ortega como por Teresa Sauret, pues acercarme a este museo e intentar pues hablar de lo que, bueno, supuestamente sé y a lo mejor pues asimismo ignoro. La idea de cerrar en parte, dado que da la impresión de que no los van a dejar todavía en paz a los que cursan este máster, en parte cerrar el máster a través de ese redescubriendo al Greco en su cuarto centenario, pues no creo que sea impertinente en un máster que intenta hablar de los desarrollos sociales de la cultura artística. Cualquier exposición pues tiene fundamentalmente esa dimensión social o de socialización de una cultura artística, en este caso del Greco. Entonces no es algo que esté exclusivamente dedicado a lo que sería la profesión de los historiadores del arte, que somos muy pocos, que desde este punto no necesitaríamos de exposiciones porque conocemos los materiales, sino pues a un público mucho más amplio, que en el caso de las exposiciones japonesas pues además se añadía no solamente que fuera un público mucho más amplio de 500.000 de visitantes, sino además japoneses, lo cual pues no están en nuestra misma onda, ni en la misma onda de la cultura artística de la España del siglo de oro, y que en este caso en Toledo, pues acercándonos exclusivamente en la exposición de la cual yo pues he sido el responsable, pues acercándonos a los 300.000 visitantes, pues es evidente que tiene la elaboración de un proyecto de exposición una dimensión, diríamos, de socialización del conocimiento y de la cultura artística de primer orden, y por lo tanto pues debiéramos ser conscientes de que no solamente hablamos entre colegas, aunque ello sea muy interesante, sino que intentamos contar de una manera distinta un discurso que pueda, diríamos, interesar, entretener, ilustrar, aumentar el conocimiento de las personas que con muy diferentes bagajes culturales se aproximen a la imagen del Greco. Y un Greco del cual pues todos sabemos, porque es uno de esos iconos histórico-artísticos en los cuales no solamente diríamos pues estamos ya incluso diríamos aburridos de ver imágenes y de tenerlas almacenadas
en nuestra memoria visual, en el córtex inferotemporal, sino que todos hemos leído, hemos escuchado acerca de ese pintor. Cuando yo planteo, como he hecho en otras ocasiones este año, la idea de cuestionar un mito historiográfico, intento, diríamos, no romper con lo que sería la relación que con los grandes maestros de la pintura, del arte en general, tenemos cada uno de nosotros. Yo siempre he insistido en que los productos artísticos pues, son unos objetos un tanto raros, son unos objetos que pertenecen tanto al pasado como al presente. Los cuadros están ahí, mientras otras cosas que estudiamos los historiadores, pues sucedieron pero ya no están. Y los cuadros, como otros objetos artísticos, como retablos, como capillas, como arquitecturas, como esculturas, siguen estando delante de nosotros y son objetos tanto, diríamos, del pasado como del presente. Y por lo tanto, como objetos del presente, pues serían susceptibles de nuestra propia opinión, de nuestra relación personal e intransferible con ese objeto. Sin embargo, si lo planteamos desde un punto de vista de que son objetos que hay que explicar en las condiciones de su producción en el pasado, porque es un artista del pasado, pues evidentemente tendremos que hacer un ejercicio de intentar situarlo verdaderamente con cierto rigor histórico en lo que eran las intenciones, los contextos, la recepción de su propia época. Y eso creo que se hace fundamentalmente analizando y leyendo los documentos, y en los documentos empiezo por considerar que el primer documento de un pintor es su propia obra, el primer documento de un artista es su producción, que puede ir más allá exclusivamente de la pictórica, y que al mismo tiempo, cuando el artista no solamente es un personaje básicamente lacónico, silente, sino que tiene una pulsión retórica y que nos ha transmitido sus ideas, sus pensamientos a través de unos escritos más o menos formalizados de una u otra manera, a través de un tratado en algunos casos, pero del Greco lo hemos perdido y todavía no lo hemos encontrado. Y por lo tanto, en el caso del Greco, como mi colega José Riello pues, hablará con más detenimiento, lo que tenemos son unas notas, reacciones hasta cierto punto inmediatas a la lectura de una serie de textos, en los cuales pues, se permite incluso, diríamos, los exabruptos más directos que podríamos cualquiera de nosotros dejar, no en los libros de la biblioteca pública o de los libros de la biblioteca de la universidad, sino en aquellos que nosotros podemos comprar y que hasta cierto punto, por lo tanto, nos pertenecen y podríamos quemarlos y nos enojan en exceso, o por lo menos garabatear nuestros propios comentarios a lo que el autor nos dirige desde la letra de molde. Y eso es lo que el Greco hace en cantidad. De ahí que yo haya colocado esta primera imagen, que nunca es inocente, en un PowerPoint, este personaje que es San Jerónimo, un detalle de una adoración de los pastores, en el cual, pues, con ayuda de una vela, pues, ilumina un texto y nos deja una imagen vista a contraluz, vista con un perfil, diríamos, los cuales la iluminación viene desde el fondo del cuadro y desde la vela, digamos, casi funcionando como un precaravallesco, cuando Caravaggio todavía pues, no ha hecho acto de presencia ni en el panorama lombardo ni en el panorama romano, que nos deja esos perfiles, ese dibujo a través del uso no de una línea, sino del color, la luz que procede de esa vela y que nos perfila el antebrazo, nos perfila ese brazo, nos perfila ese hombro. Y nos ilumina, en cambio, la mano derecha, que es la que sostiene pues, un gran infolio, digamos, esa Biblia traducida por San Jerónimo, que constituiría la Vulgata, por lo tanto, la versión en latín del texto bíblico. Es evidentemente una escena que transcurre en el portal de Belén, donde pues, San Jerónimo pues, fue a ilustrarse, o Jerónimo a secas, porque todavía evidentemente no había sido elevado a los altares, fue para tener, diríamos, una vivencia personal de lo que podría haber sido el momento del nacimiento y por lo tanto de la aparición en la tierra de la primera, diríamos, epifanía de Cristo.
Una de las primeras ideas del Greco que se nos han transmitido, podríamos decir que es la de que el Greco no existe antes de poner los pies en Toledo, y que era un pintor, diríamos, está casi perfectamente encerrado en nuestra conciencia personal, que era un pintor fundamentalmente castellano, el más castellano, diríamos, de los pintores del siglo de oro, mucho más, evidentemente, que otros extranjeros, como Federico Zuccari, como Luca Cambiaso, como Pellegrino Tibaldi, que están trabajando en el monasterio del Escorial, no digamos de un Antonio Moro, que vive también en España y que es un retratista flamenco al servicio de Carlos V y de Felipe II. Y sin embargo, pues el primer, diríamos, desmentido que tendríamos que traer a colección es que no es un español. Y no es un español no solo porque él, como veremos, firme todas sus obras en griego, y que hoy sepamos documentalmente que nació en Candía, de una familia no de católicos, sino de griegos ortodoxos, y eso es otro problema con respecto a lo que sería nuestra tradición cognoscitiva con respecto al pintor, sino porque los toledanos, y por lo tanto los españoles de su época, sus convecinos, jamás pensaron que fuera un español, ni él ni su arte. Pongo esta segunda imagen. El retablo al que voy a referirme ha desaparecido, no es ni siquiera esta caída camino del Calvario, con resonancias, si queremos, de cierto arte del Greco, aunque no haya ningún cuadro que pueda parecérsele, ni ninguna imagen de Cristo camino del Calvario, aunque evidentemente pues esas Marías que aparecen en una esquina nos podrían recordar las que tantos problemas le trajeron al Greco después de pintar el expolio para la Catedral de Toledo. Naturalmente, Pizarro tampoco es ese personaje que con una espada sostiene o abraza por el hombro a un hijo que le presenta una flor, sino que es un retrato de caballero, del cual no sabemos muy bien quién es, pero que nos demuestra, bueno, que estaba en cierto sentido al tanto de lo que podrían ser las novedades tanto del arte de la corte, del retrato de la corte, como incluso del retrato del Greco. En un documento en el que se le encarga a Antón Pizarro en realizar un retablo para el convento de la Concepción Francisca de Toledo en 1593, se le dijo que tenía que copiar todos los detalles de unos lienzos que el Greco había pintado década y media antes en el convento de Santo Domingo el Antiguo, digamos, el primer espacio donde el Greco, conjuntamente con el expolio de la sacristía, va a dejar sus obras de carácter religioso y 3 retablos. Pero se añade que además de tener que pintarse con las luces, con las sombras, con los modelos, con los tipos, con la calidad de los de San Juan Bautista y el San Juan Evangelista que ha pintado el Greco y que están aquí en el retablo central, y ahora los veremos en detalle, tenía que pintarlo como se hace en España. Esto es, que los que encargaban, los responsables del convento de monjas, concepcionistas, pensaban que el Greco, aunque lo hubieran visto en un convento de cistercienses, no pintaba como pintaban los españoles. Y por lo tanto, algunas de estas obras que podemos ver después del propio Antón Pizarro, en el cual podríamos analizar en algún momento la dependencia, aunque sea solamente en los coros angélicos o en los ángeles que atienden las crucifixiones, que se alejan totalmente a las que realiza el Greco, o ese martirio, flagelación de San Acacio, que se aleja también a los lienzos martiriales, como el del San Mauricio y la Legión Tebana, que también le trajeron problemas porque no le gustó ni a los Jerónimos del Escorial ni a Felipe II, y se le pagó, pero no se colocó en el espacio eclesiástico que se había previsto. Es evidente que se estaba pensando que el Greco era un pintor griego, no un español, y que no pintaba a la manera de los españoles. Y de la misma manera podemos pensar que otros pintores contemporáneos que disfrutaron del favor de las instituciones religiosas, tanto de la Catedral de Toledo como incluso del Escorial, porque llegaron a pintar algunos de ellos para el Escorial, como Luis de Velasco, o como otros que se aproximan y dejan sus obras en Toledo y que son convertidos en pintores de la catedral, pues
bueno, se aproximan también a algunos de los modelos, pero que tendrían que hacer una pintura que se aceptara como española y no como la pintura del Greco. Algunos de ellos estamos en casos similares en estas imágenes de estos apóstoles que nos retrotraen en cierto sentido a las figuras de San Juan Bautista y San Juan Evangelista que el Greco había pintado entre 1577 y 79 para Santo Domingo el Antiguo, pues nos muestran también la distancia que tenían con respecto a estas imágenes, que son las que se señalan en los documentos como punto de partida para, diríamos, no imitarlos, sino españolizarlos de una manera y con unos criterios que, desgraciadamente, por no ser excesivamente elocuentes en esas afirmaciones, pues se nos escapan en todos los detalles. Y por lo tanto están susceptibles de que alguno de ustedes, terminado el máster, pues entren a intentar pues dilucidar cuáles serían realmente las categorías artísticas que las monjas de Toledo estaban utilizando para considerar que esto no era español y las imágenes que hemos visto antes sí eran pintura española. En 1603, por lo tanto una década más tarde, todavía lógicamente en vida del Greco, pues él y su hijo, Jorge Manuel Teotocópuli, nacido de madre española y nacido en Toledo, pues se aprestaron en inscribirse en el libro de oficiales del Arzobispado de Toledo, que era un instrumento que el Consejo de la Gobernación de la diócesis, siguiendo los preceptos de la Contrarreforma y del Concilio de Trento, intentaban tener para controlar, diríamos, no solamente el buen hacer de los artistas, sino también el que las parroquias pudieran encargar diferentes obras, desde retablos a mangas bordadas o cruces de platería, y que tuvieran los recursos suficientes como para no empeñar durante 3 décadas los beneficios de la institución parroquial. Tanto el Greco como Jorge Manuel, toledano de nacimiento, fueron inscritos entre pintores extranjeros. Por lo tanto, a pesar de que hubiera nacido en Toledo, Jorge Manuel, como su padre, estaba referido como un pintor extranjero. Evidentemente, un nombre difícilmente pronunciable como Theotokopoulos o como Teotocópuli en la forma más italianizada del hijo, pues debía parecer que era perfectamente un personaje extranjero, no solamente padre, sino también hijo. Por lo tanto, diríamos, nos encontraríamos con unos documentos de la propia época en la que se nos mostraría pues toda una serie de informaciones que la construcción del descubrimiento del Greco a comienzos del siglo XX pues decidió dejar a un lado. En ese redescubrimiento, que nos habla evidentemente cuando se habla de un redescubrimiento, es que alguien redescubre, quiere decir, pone el énfasis en el sustantivo, en aquellos que son los redescubridores o los descubridores, más que en el objeto de ese descubrimiento. Y olvidaron, por ejemplo, no solamente estos detalles que les he brindado en este comienzo de mi charla, sino también otros, como por ejemplo que Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que conoce al Greco en 1611, pues o esperó o no llegó a esperar a la muerte en 1614 para publicar en 3 versiones diferentes pues un panfleto, y tendríamos que denominarlo un panfleto de pocos folios, metiéndose con el concepto de arte que tenía el cretense, que como señalaba pues el profesor Rievio tuvimos el placer de presentar hace un año aquí en Málaga y bueno, pues parece que ya pues, saldrá publicado. Otros documentos todavía más próximos a lo que sería la visión institucional del pintor nos situaban en el testimonio que el propio Felipe II habría vertido sobre el pintor cretense. Tal como en principio el cronista del Escorial, un fraile Jerónimo, fray José de Sigüenza, virtió en 1605, por lo tanto el Greco todavía estaba vivo y podría haber leído en las páginas de su Historia del Orden de San Jerónimo que las pinturas del Greco, referidas en este caso al San Mauricio, quitaban las ganas de rezar. Y evidentemente, sí, yo veo una alumna que ha levantado las cejas y, bueno, pues a lo mejor se le han
caído los palos del sombrajo o se le ha roto el esqueleto en la que ella pues estaba instalada, como nosotros durante nuestra juventud. Esto es, pero no era el pintor más religioso de los del siglo XVI, no era un pintor místico. ¿Cómo es posible que, si nosotros tenemos una relación personal con las obras del Greco, que nos reafirman, por lo menos a los creyentes, en lo que serían las creencias, y lo encontramos como un gran pintor de pintura religiosa, cómo es que en la iglesia más institucionalizada, como era la del Escorial, de lo que sería una visión, si queremos, césaropapista del arte de la Contrarreforma en España, se pensara y se le pusiera en boca del monarca que era un pintor que quitaba las ganas de rezar. O que la Catedral de Toledo le encargara el año 77 un cuadro, se lo pagara el año 80 y no volviera a encargarle un cuadro durante los 34 años que siguió viviendo en Toledo el Greco y siguió pintando. Pues también es un poco raro. O que el Greco incoara o le fueran incoados, por lo menos que conozcamos, hasta 9 pleitos con sus clientes religiosos. Por lo tanto, diríamos, había un problema que no hemos conseguido todavía dilucidar. La idea de un pintor que es tanto español como fundamentalmente católico, fundamentalmente místico, es una construcción de comienzos del siglo XX y que podemos situar, diríamos, entre dos fechas. Entre 1908, el momento de la publicación de la monografía, ahora veremos al personaje, de Manuel Bartolomé Cosío, y 1914, el cual se celebra el primer centenario, que tenemos conciencia de que se le dedicó algunas actividades al Greco. Y evidentemente, si ustedes han perdido el tiempo no en escucharme, sino en leer lo que dice esta bonita imagen, pues verán que fotografías de sus cuadros, conferencias de divulgación, exequias en la catedral y en Santo Domingo el Antiguo, sesión de las academias de las diferentes, procesión cívica, a la cual asistiremos fotográficamente, inauguración de un monumento, conciertos musicales, fiesta literaria, oradores y actores, bien, cosas diversas. Y me refiero a que se produce entre el año 8 y el año 14, porque si nosotros pensamos en lo que sería la catalogación del Greco por parte del Museo del Prado, y el Museo del Prado en estas fechas, como hoy, es la institución que custodia el legado más importante de pinturas del Greco, fuera de Toledo, pues nos encontraríamos con la sorpresa de que hasta 1910, en todos los catálogos, unos 20 que se sucedieron del Museo del Prado, el Greco formaba parte de la escuela italiana, escuela veneciana, y no era un pintor español. Y solamente 2 años después de que Cosío publique su monografía, sin explicación ninguna, el Greco salta de la escuela italiana a la escuela española. Esto es, antes de 1910, el Prado no lo consideraba tampoco un pintor español. Nos puede parecer raro, pero son hechos que cualquiera que se aproxime a los catálogos que están en la página web perfectamente del Museo del Prado, perfectamente descargables, pues lo tendrá delante de sus ojos y no tendrá que hacer el acto de fe al cual le someto durante estos minutos. Es decir, el Greco había comenzado a una andadura personal, crítica historiográfica, en 1724, cuando Palomino, ese Vasari español, publica la primera biografía dedicada a Dominico Greco, llena de errores, llena de tradiciones orales, producen tantos errores, y por lo tanto no se daría un primer cambio hasta estos años, diríamos, de la Ilustración, entre 1800 y 1829, en que Ceán Bermúdez y Llaguno comenzaron a publicar algunos de los documentos procedentes de los diferentes archivos españoles. Y por lo tanto comenzaron a encontrar que, fundar historiográficamente sobre los datos y no sobre la memoria, por la cual pues el bueno de Palomino dudaba si el Greco era un pintor que estaba loco a tiempo completo o solamente a tiempo parcial. Y ese es hasta el punto el juicio que emite, y que emite a partir, diríamos, de una visión muy sesgada, muy concreta, de los cuadros que eran visibles no en Toledo, porque siempre hay que ser conscientes de que Toledo es una ciudad difícil y no se va con facilidad y se ven todos los cuadros que están en
los diferentes conventos, sino que se veía exclusivamente dos cuadros en Toledo, el expolio y el entierro del señor de Orgaz, y por otro lado lo que se veía fundamentalmente en el Museo del Prado, o antes en el Colegio de Doña María de Aragón, era en Madrid, que era mucho más cómodo desde la capital no irse a Toledo en tartana o en diligencia, ni siquiera existía el tren, sino quedarse en Madrid, ir a este colegio o ir después al Museo del Prado y contemplar los lienzos que hoy se encuentran en el Museo del Prado del Colegio de Doña María de Aragón. Excepcionales, y que son los que permitieron, diríamos, a Palomino lanzar esa idea de la cual a partir de 1900 Cossío intenta liberar. No es un loco, sino que bien o pintaba locos, y es una idea que nosotros vinculamos con el doctor Gregorio Marañón, pero ya está en Cossío, y por otro lado, pues es un héroe cultural y hay que vincularlo a aquellos que en el siglo oscuro, negro si queremos, del oscurantismo de Felipe II, de la Contrarreforma, de la Inquisición activa para españoles liberales, como los de la Institución Libre de Enseñanza, a la que pertenecía Cossío, pues cómo salvarlo. Colocándole, diríamos, a la misma altura que algunos héroes culturales de este momento, no el más grato, no el del Imperio Carolino, sino el del oscurantismo filipino, que se dedicaran a otras actividades artísticas. Y no iban a ser pintores extranjeros, sino literatos españoles que pudieran vincularse con el Greco. Evidentemente, entre los tres candidatos había uno que sería Cervantes, pero Cervantes y el Quijote difícilmente se podía poner en relación de un pintor volcado a lo religioso fundamentalmente. Por lo tanto, aquellas personas que en un tono lírico podrían ser comparables eran San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, diríamos, el corolario de esa fórmula, simple si queremos, pues tendría que ser, el Greco es un místico como San Juan y como Santa Teresa, los dos carmelitas descalzos que están en Toledo, Santa Teresa, sin conseguir que le funden un convento, y el otro pues pasa una temporada en Toledo, pero caramba, encerrado en una celda del monasterio de los carmelitas calzados, o sea, no perfectamente visto, ni nadie le hace la ola, y el retratado por el Greco Francisco de Pisa, un intelectual de la ciudad de Toledo, pues lo que va a poner es palos en las ruedas del carro de Santa Teresa cuando pretenda publicar sus textos en Toledo y diga, bueno, cosas de mujeres mejor que no se publiquen. Entonces, no hay un momento en absoluto propicio, ni siquiera en el Toledo de la época, para ninguno de estos dos literatos de la segunda mitad del siglo, o de los años centrales del siglo XIX. Al mismo tiempo, Cossío, ¿de qué disponía? ¿Cuáles eran, diríamos, los mimbres para lo que yo llamaría una interpretación sin documentación? Pues disfrutaba de 37 documentos, que a lo mejor nos pueden parecer muchos, pero que a él le parecían muy pocos. Bien, inmediatamente después se publicó un libro en inglés que no se le hizo demasiado en caso, entre otras cosas porque había sido escrito por este Albert Calvert, que era una periodista elegante, y una periodista dedicada fundamentalmente a ser historiadora del arte, pero que nadie le da importancia, entre otras cosas porque se llama Catherine Gascoigne Hartley y es una mujer. Y no es 1900 un momento, diríamos, de comportamiento feminista. Este es el elegante señor Calvert, y yo siento mucho, pues, presentar a esta mujer porque no tiene foto, pero es que no existe una sola fotografía de la señora, aunque escribiera un montón de libros sobre pinturas, cuadros en la Tate Gallery, recuerdos de la pintura española, Velázquez, el Greco, catedrales del sur de España, me imagino que algo diría de la de Málaga, por ejemplo, pero también la verdad sobre la mujer, la posición de la mujer en la sociedad primitiva, un estudio sobre matriarquía,
maternidad y las relaciones de los sexos, educación sexual y salud. Bueno, me temo que era una mujer que no fuera a ser demasiado bien vista por este dandy de chistera y levita que era el señor Calvert, con el cual evidentemente colaboraba. Bien, aquí he intentado, con la evidencia de los números, presentar un poco la situación de 1908. En 1908 había 37 documentos del Greco, hoy, 1913, 1914, y esos 37 documentos eran todos, excepto uno romano, todos españoles. En el 2013 disponíamos de 4 documentos de Creta, 1 de Venecia, 5 de Roma, más de 500 documentos españoles y además unas 20.000 palabras que nos deja el Greco en 2 textos, los márgenes de las vidas de Giorgio Vasari y un ejemplar de la arquitectura de Vitruvio publicado por Daniele Barbaro, y que era consciente Cossío de que poco se sabía del pintor, pero él construía la imagen del artista. Es que el primer capítulo está dedicado, no sé si puede leerse bien, lo que se ignora de la vida del Greco. Bien, como estas cosas suelen ocurrir, pues 2 años después, un investigador benemérito de Toledo, que debía llevar años metido en el archivo de protocolos, comenzó a volcar decenas y decenas de documentos sobre el pintor, lo cual hizo que en 1914 publicara Cossío un pequeño volumen, lo que se sabe de la vida del Greco, en la cual diríamos, pues ahora sí que sabemos. Pero, curiosamente, lo que había sacado Borja San Román y lo que recogía en ese pequeño volumen en octavo Cossío, nunca pasó al libro que había publicado en 1908 y que fue publicándose y publicándose en diferentes ediciones, prácticamente, que todos hemos visto alguna de ellas, porque se publicó durante muchísimos años en la colección austral, y me temo que eran libros que podíamos y podemos todavía adquirir como estudiantes. Bien, el que sería la contrafigura documental es de personaje que se llama Francisco de Borja San Román y que publicó, entre otras cosas, algunos de los documentos más que inician, diríamos, una transformación en la visión del Greco. Desde ese un primer artículo de 1910, en el que publicó 2 cosas raras. 1, si el Greco se había muerto en 1614, el testamento que su hijo le redacta en 1616. Bueno, yo creía que los testamentos los hacía el muerto, no un hijo 2 años después de morirse. Bueno, pero empiezan las cosas raras con respecto al pintor, si no hemos ya iniciado una senda un tanto extraña desde el comienzo de mi charla. Y al mismo tiempo un inventario de bienes redactado en 1614, al cual seguiría en otro inventario de bienes, en este caso no del padre, sino del hijo, con motivo de su segundo matrimonio en 1621, de los 3 que el hijo del Greco tuvo. Hoy sabemos, entre otras cosas, y puede parecer, digamos, políticamente incorrecto, pues que cuando el Greco dejó Creta y se fue a Venecia, pues dejó familia. Y no sabemos si la familia que dejó estaba compuesto exclusivamente por una esposa o también por hijos. Y dijo que se iba a comprar tabaco y nunca regresó. Pero da la impresión de que debía ser más próximo el carácter del Greco al de su hermano, que yo intentaré a ver si queda una fotografía de él, que fue fundamentalmente recaudador de impuestos, como Cervantes, comerciante de aceite y vino, y después pirata, o por lo menos diríamos atacaba barcos con patente de corso de la República Veneciana. Naturalmente el inventario de 1614, y de ello pues hablará José Riello, incorporaba un elemento importantísimo, que era la relación de los libros que el Greco tenía. Esto es, en lugar de un pintor que parecía que se escondía en su propio caparazón, como los gusanos de seda, miraba dentro de sí mismo para elevarse hasta el vínculo con la divinidad, pues era un señor que no hacía una pintura espontaneísta, que no hacía una pintura expresionista, que era uno de los términos
que la cultura artística de 1900 le estaba asignando, sino que, bueno, leía. Y por lo tanto, diríamos, actuaría más con la metáfora, si queremos, animal, de no ser un gusano de seda, sino una abeja que liba en libros ajenos su pensamiento y libra en grabados y obras ajenas en sus fuentes formales para realizar su pintura. Y al mismo tiempo, si se había vinculado con ser el más español de los españoles, pues no había libros en el castellano, horror. Y si no había libros en castellano, horror, no había ningún libro de lo que llamaríamos la espiritualidad del siglo XVI. No había un solo libro del erasmismo español, no había un solo libro de San Juan, no había un solo libro de Santa Teresa de Jesús. Corolario, ¿qué se hace con este documento? Se aparta y no se mira. Y ya hemos matado al mensajero y acabamos de suprimir el problema de que la construcción que hemos hecho pues no coincide con lo que empieza a desvelarse a través de la documentación. Incluso, sarcasmo de los sarcasmos, cuando Cossío, a través de su hija, pues publicó en un pequeño volumen su monografía del Greco en inglés, sin recuperar las informaciones deglutidas que San Román le había sugerido, pues no solamente se mantuvo y no la enmendó, sino que colocó un retrato del Museo del Greco, que es ese que vemos evidentemente en el libro naranja, que hoy está atribuido a un pintor italiano, Simone Bartolomeo Passerotti. Por lo tanto, diríamos, incluso la presentación del artista dejaba mucho que desear con respecto a lo que sería un catálogo sensato del Greco. En un segundo momento, a partir de los años 60, no solamente se había encontrado esos documentos que comenzaban a poner en entredicho y otros documentos que en España no se llegaron a ver porque comenzaron a publicarse durante los años de la República, o mejor dicho, los años de la Guerra Civil, los años de la Guerra Mundial, como veremos, y que además se producían desde Grecia y se producían en una lengua que nosotros todos manejamos con tanta facilidad y soltura como es el griego moderno, porque todavía a lo mejor algunos en la facultad han estudiado el griego de Homero y el griego de Platón o de Aristóteles, pero creo que difícilmente con ese griego se va a ninguna parte en la lengua de Carcebuzas o en el de Motiquí. A partir de los años 60, el profesor Javier de Salas compró en Inglaterra un libro en el cual no solamente existe un pequeño dibujo con ese ojo muy bonito que debe ser de la mano del Greco y que nos sitúa delante de un subrayado. Entonces, no solamente él escribe y deja algunos párrafos, no solamente él, esta es letra del Greco, es letra de Federico Zuccari, el pintor italiano que le regala el texto, y estas son de un discípulo del Greco, Luis Tristán, al cual el Greco le regala el libro. De ahí que, por ejemplo, no esté en el inventario de libros de 1614, porque ya no estaba en casa del Greco, sino en casa de Luis Tristán. Y a partir de los años 81, se comenzaron a conocer algunas de las notas, que con momentos distintos, como la maqueta, diríamos, de las anotaciones está revelando, el Greco comienza a redactar en las partes blancas de este libro de Vitruvio. Y como no debía tener mucho papel, o era un poquito rácano, y se dedica a garabatear sus opiniones sobre los márgenes y los netos en blanco de este libro. Bien, a mí me cupo la casualidad de estar investigando otras cosas y, como suele, encontrarme con el libro del Greco de Vitruvio. Y yo, que he sido, por un lado, por razones familiares, discípulo nieto de Ortega y Gasset, que muestro aquí en una fotografía en color, y después ya de mayor, años muy después, he leído con aprovechamiento a Jacques Derrida y, por lo tanto, diríamos, en lo que sería, la concepción circunstancializada de la actividad humana y lo que sería la deconstrucción de cualquier acto, cualquier escrito que podamos nosotros realizar, me puedo meter en esta andadura. Y dado que yo soy parte de la historiografía, les muestro con el profesor Pérez Sánchez una foto de una Marías mucho más joven, evidentemente, y más delgado, no sé si con más barba más oscura, porque no tenía canas,
como parte de esta historia, que se publica el año, como decía Nuria, el año 81, en colaboración con un joven también, Agustín Bustamante, entre otras cosas porque yo pues tenía 30 años y estaba aterrado en el pantano, a causa del pantano en el que nos estábamos metiendo, analizando los documentos. Procedía, diríamos, de un interés por estudiar las obras del Greco, o mejor dicho, las obras de artistas españoles que leían textos y que intentábamos, bueno, pues reconstruir los procesos, diríamos, de aprendizaje de una lengua distinta, tanto artística como arquitectónica, que sería lo que vulgarmente en los libros se llama el Renacimiento. Y aparecieron, por casualidad, libros de este escultor y arquitecto Juan Bautista Monegro, que es uno de sus personajes de Toledo, que le iba a meter de cuando en cuando el dedo en el ojo al propio Greco, y que nos dejaba comentarios, nos dejaba dibujitos, nos dejaba comentarios que había visto los manuscritos de Leonardo que estaban en Madrid, con sorpresa, que dejaba textos sobre Vitruvio, bueno, corrigiendo al tratadista romano, dibujando, no creyéndose a pies juntillas lo que los libros pues contaran en 1523 o cuenten hoy, porque es una de las cosas que de un máster se debe sacar, que aunque las cosas estén en libros impresos, no son susceptibles de creerse a pies juntillas, sino que deben ser, diríamos, circunstancializadas, que diría Ortega, deconstruidas, que diría Derrida, y por lo tanto verificadas o falsadas en las razones por las cuales se escriben unas u otras cosas. Bien, en un momento de narcisismo me he permitido pues mostrarles estas dos fotos del profesor Bustamante, y hoy, bueno, todavía el profesor Bustamante tiene el pelo más corto, pero está igual de delgado, y yo pues estoy mucho más canoso. Y estas fotos de algunas de las celebraciones que se hicieron el año 82, celebrándose una gran exposición en Madrid y en los Estados Unidos, sobre las cuales volveré, y en las cuales pues les mostraría una fotografía en la que yo hago pues como que leo y comento el texto de Vitruvio en el Museo del Prado, pero para un falso fotográfico, y esta en la que aparecen pues personajes de la historiografía española, empezando por don Enrique Lafuente Ferrari, siguiendo por don Matías Díaz Padrón, en el cual hemos disfrutado de una última página del País pues hace 10 días, o Yasunari Kitaura, que es uno japonés, que además de ser grecólogo, pues es uno de los más importantes luchadores de artes marciales japonesas en España. Javier de Salas Bosch es este personaje, director del Museo del Prado, que publica desde 1967 esas notas del Greco a Miguel Ángel y inicia, evidentemente, esa andadura en un discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, bueno, ese tipo de objetos que no son venales y que por lo tanto pues tienen un eco limitado. Por otro lado, don Javier de Salas, que era un hombre muy inteligente, pero yo creo que con un pelín vago, pues tenía que luchar con la transcripción de los textos manuscritos del Greco. Bueno, y decidió que ya había entrado en la academia y ya había culminado, diríamos, su cursus honorum, pues que lo hiciera otro en el futuro. Y no volvió a hacerlo hasta el año 82, cuando volvió a plantearse en el Candelero pues el tema de las notas del Greco. Y desgraciadamente ese mismo año 82, en que publica en ese congreso sus notas a la vida de Tiziano, pues no sé si a mejor vida, pero el pobre don Javier de Salas se murió. Y por lo tanto dejó el texto para que pues tuviera yo que encargarme 10 años después de la transcripción y la publicación. El Greco, que evidentemente no solamente dejaba en los márgenes sus anotaciones, sino que con unos arrebatos viscerales, pues si había un grabado publicado por Vasari que no le gustara, además de insultar a Vasari y a casi todos los artistas florentinos y romanos que le caían entre medios, pues aun si no le gustaba la cara que le habían puesto a Tiziano, pues la condenaba tranquilamente y se quedaban tan contentos. Esto es, no dejó títere con cabeza en sus anotaciones sobre los personajes contemporáneos. Bien, este es el libro
que forma parte, diríamos, el señor Salas ya estaba muerto, yo lo que hago es volver a publicar todos aquellos los trabajos que él había dedicado al tema y que finalmente ve la luz con la transcripción completa el año 92 y que vuelve a mostrarnos estos conocimientos que nos permitía tener. La idea de el greco español, el greco ultracatólico, pues empezó a recibir, lo siento, pues desde que se presenta el libro, pues combates. El Alcázar, como órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes, y pongo exclusivamente un ejemplo, pues se subió por las paredes, naturalmente, porque nosotros afirmábamos que el greco era mucho más italiano que español o griego. Probablemente le daba igual que fuera griego, pero que no fuera español, pues le pareció tremendo. En otros casos, pues más benevolentes, como en el caso de Francisco Calvo Sarrayer, pues el país le dedicó alguna atención. Pero normalmente, como ha acontecido, cada vez que se saca un documento que va en contra de esa visión tradicional, pintor archicastellano, pintor místico, pintor católico, pues alguien se solivianta. Yo lo siento, porque no es que yo lo quiera decir, sino que da la impresión de que el Greco nos lo cuenta así. Y evidentemente el Greco pues es un pintor que funciona fundamentalmente como retratista, y no podemos jamás olvidarlo. Es el único campo de su actividad que recibió parabienes desde que se nos presenta en Roma como un pintor de retratos, y por lo tanto diríamos nos dejaría en suspenso esa representación que se hace de pintor expresionista, de pintor visionario, de pintor, digamos, gusano de seda, cuando descubrimos que es un retratista y que los toledanos iban todas las tardes, desde que se inauguró en 1586 el entierro del señor de Orgaz, tamaño natural, como todos ustedes saben, pues y no habiendo ni televisión, ni radio, ni nada, pues ni cine y teatro pocos días, se iban a entretener viendo a sus vecinos representados en el entierro del señor de Orgaz. Esto es, si sinónimo de retrato es sinónimo de pintura naturalista, porque una de las funciones fundamentales del retrato es que identifiquemos al retratado, es evidente que el Greco no dejaba de contemplar lo que tenía delante de los ojos, sino que podía, con los mimbres del naturalismo, pues intentar pintar cosas que a lo mejor no formaban parte de lo que sería exclusivamente visible. Estos son unos querubines de un cuadro religioso, una sagrada conversación de la capilla de San José. ¿De qué son esos ángeles? ¿De qué materia están hechos? ¿Son de carne y hueso? Yo no lo creo. Tienen una morfología perfectamente infantil. No son unos niños crecidos, son unos bebés en los que la carita se les coloca en un tanto por ciento mínimo de lo que sería la esfera o el esferoide de su cabeza. Pero evidentemente no son de carne y hueso, sino de otro tipo de material que yo no me atrevería a decir. No sé si están hechos de materia de nubes, no sé si están hechos del quinto elemento, que era el éter, para lo que sería la física de corte aristotélico que se manejaba en el siglo XVI. No sé si, como seres espirituales, incorpóreos, el Greco estaba intentando introducir, diríamos, unas dudas con respecto a la materialidad distinta a esta mano, evidentemente carnal, de la santa que tenemos delante. Si en otros lienzos se nos pinta el purgatorio o el infierno con el diablo, y el diablo espero que ustedes lo vean, porque no se ha visto hasta este año prácticamente, y no se ha escrito una sola palabra hasta el catálogo que yo he terminado de redactar el año pasado y que se ha publicado este año, todo el mundo ve al diablo, que tiene una flecha colorada para ayudar al personal. ¿Han visto al diablo o no? El diablo está aquí, en la comisura, como si fuera una imagen doble, daliniana,
en la que la comisura de este monstruo, que es el infierno, se convierte en el perfil de un diablo con la naricilla, la boca hecha vaho caliente o azufre por la boca y la nariz, el hombro y el antebrazo. ¿Todo el mundo lo ha visto ya? O sea, no es que esté viendo visiones yo, que el visionario no es el Greco, sino que soy yo, enloqueció el infelice, sino que está intentando representar al diablo como parte del infierno o el purgatorio en esa especie, diríamos, de spa naranja, que significa que un poquito caldeada debe estar. Y que hay unos personajes que llegan a caballo, a otros pues los parecen que los ahorcan, pero evidentemente se nos muestra dentro de un espacio con una saturación de color, yo creo que impresionante. Bueno, los colores de aquí son horribles, con lo cual no se fíen, debemos tener algún problema con el cable, porque no se parecen nada a los colores del Greco, y ahora lo descubro por primera vez. Bueno, pues créanme que es una naranja aceptable y no con gran intensidad, y un azul celeste intenso, el del personaje de la izquierda, y una carmín intenso, el de la capa de este cardenal. Lo que me interesa es, diríamos, la capacidad de intentar representarnos un purgatorio o un infierno de acuerdo con lo que serían unos mimbres de lo que podríamos llamar lo visible. Y evidentemente nadie ha visto el infierno, ni el purgatorio. Hay un run de que el purgatorio además lo han quitado, pero yo no estoy seguro. Y como todos somos falibles, pues es posible que vuelvan a recuperarse el purgatorio. Del infierno, pues parece que todavía no lo han quitado. Y evidentemente la tradición en la representación del infierno, siguiendo, diríamos, un modelo literario fundamentalmente de Dante, pues intentaba precisar claramente cuáles serían, y de una manera, si queremos, simbólica, cada uno de los castigos en función de los pecados que se habían cometido. Al lujurioso se le castiga de una forma perversa, colgándolo de sus partes, normalmente a los varones, o poniéndole en las partes femeninas pues una rana, que no debe ser, o un ratón, que no debe ser una cosa muy agradable, ni para las mujeres ni para los hombres. Si eran pecado de glotonería, pues cebándolos como si fuera pues en un ataque de bulimia total. Si eran irascibles, pues sufriendo el furor ajeno. El Greco no pinta eso. El Greco comienza, y ya no estoy muy seguro de que sea perfectamente visible, el Greco empieza a pintar, bueno, estas primeras personas que parece que acaban de llegar al infierno porque están todavía en la boca de ella, bueno, se les empieza a dar se les empieza a quemar un poquito, pero todavía están bien. Pero ya en cuanto van hacia atrás, pues cada vez están peor. Y diríamos, hay una especie de progresión hacia lo que podríamos decir estado zombie, y después ya esqueletos, y después ya los esqueletos empiezan a resquebrajar como si fuera casi en una película de Spielberg o de ese mundo de lo fantástico que los zombies con los cuales se nos amenazan desde las pantallas de los cines, los zombies. Quiere decir que él no intenta ir a un mundo simbólico, sino que intenta representar lo que habríamos podido ver de tener conciencia de estar en el purgatorio y haber experimentado sensorialmente, visualmente, esos espacios perfectamente invisibles. Y eso es algo que es, diríamos, una de las grandes virtudes del Greco, su capacidad, diríamos, de imaginar mundos, si queremos, que nunca veremos, o que no hemos podido ver porque han sucedido en el pasado, y me estoy refiriendo a toda la historia sagrada de una atacada. Nadie ha estado en Nazaret, ni con San Jerónimo, o en Belén, ni con San Jerónimo, ni sin San Jerónimo, y por lo tanto, diríamos, cualquier ficción lo que hace es incorporar una carga de representación que nos hace testigos presenciales, utilizando el término de Gombrich, de algo que nunca podremos haber asistido como testigos oculares. Y que es algo que la pintura del siglo de sus contemporáneos no le parecía nada bien que se hiciera. Traigo a colación quizá el más importante de los teóricos del siglo XVII y que conoce bien Nuria Rodríguez Ortega, Vicente Carducho. Vicente Carducho publica un libro en 1633 y en el cual pasa revista a los pintores más importantes de las décadas anteriores en España. Y él tenía una experiencia tanto de la pintura en el Escorial,
por lo menos 2 horas en el Escorial había del Greco, como de Toledo, la cual algunas existían, como en el expolio de la catedral. Y este señor, con perilla, muy sesudo, y que con pluma de oca, pues escribe su tratado. Y en su tratado nos dice lo siguiente: se mete a esta era de Giorgione y Tiziano, siguieron en aquella provincia de Venecia los Palmas, los Basanes, Pablo Veronese, el Tintoretto y los demás, todos personajes conocidos, cuya relación remito al Vasari en sus libros de la vida de los pintores, a donde copiosa y eruditamente trata de esa materia. Y si bien algunos le han querido calumniar a Vasari, por lo tanto, el Greco, del cual no ha dicho ni siquiera su nombre entre los grandes pintores de la época de Felipe II, de haberse mostrado largo en describir de los italianos más que de otras naciones, y en particular de los toscanos, Carduccio, que era florentino, digo que fue legalísimo, porque en hecho de verdad, hasta su tiempo en ninguna parte del mundo se ejercitaron las artes del dibujo con tanta generalidad, con tanto cuidado, ni con tanto aplauso y asistencia como en aquellas partes, principalmente en Florencia. ¿Qué está haciendo Carduccio? Nacionalismo florentino. Pero después dice: la pintura obrada la definiré diciendo que la pintura es una semejanza y retrato de todo lo visible, según se nos representa a la vista, que sobre una superficie se compone de líneas y colores. Dijimos semejanza y retrato de todo lo visible, porque de lo invisible le es negada la imitación. Y cuando el Greco en sus notas dice que la pintura tiene incluso obligación de pintar lo imposible, es evidente que lo imposible para un pintor es lo que es invisible. Y por lo tanto, diríamos, el autor, diríamos, oficial del reinado de Felipe III, Felipe IV, que es Carduccio, le está negando el pan y la sal a el Greco. Y cuando tiene que pintar algo invisible, diríamos, como es este demonio, pues podríamos deconstruirlo, y al final es un señor que le ha puesto patas de grifo y una cabeza de perro, pero más allá es perfectamente un patchwork o de objetos perfectamente invisibles, sin ningún tipo de alcance, de intención de representar lo que sería invisible. Y el Greco evidentemente intenta imaginar las cosas de otra forma. Este pedazo de cuadro, lo que se denomina la apertura del quinto sello, para mí la resurrección de la carne, es precisamente eso. Cómo imaginar, diríamos, el gesto de entusiasmo que tiene que tener un cadáver que se ha pasado hasta el juicio final enterradito y un poco descompuesto, cuando de pronto se encuentra salvado, recupera la corporeidad de los 30 años y le dan un traje nuevo. Blanco en algunos casos y en otros de colorines, como en este ejemplo, pero evidentemente el Greco está, entre otras cosas, sacando los pies del plato, porque aquí están todos desnudos. Serán cuerpos gloriosos, pero los pinta como si fueran desnudos. Y por lo tanto, nada de, alguna figura como si fuera una vedus púdica, pero me temo que el sexo lo deja a la visión, tanto el masculino como el femenino. Y por lo tanto, diríamos, la idea de un pintor, contrario a lo que sería una visión tradicional, pues está fundamentalmente llevado a contracorriente. Algunos ejemplos les quería poner, pero veo la hora que se me echa encima. El inventario de libros, que es, digamos, un poco el detonante de esta primera visión del Greco como un personaje que no era similar a lo que se nos había mostrado entre 1908, versión, diríamos, de un catolicismo de izquierda, si queremos, del Cosío, y después todavía más domesticado cuando la Iglesia católica en cierto sentido se apropia del Greco en 1914, pues la llevó a cabo no solamente Francisco de Borja San Román, sino también otro historiador. Y me gusta traerlo porque cada vez nos encontramos que la profesión de Historia del Arte está más en manos femeninas, como otras muchas que corresponden a la cultura o a la asistencia o a la medicina o incluso a la abogacía. Y sin embargo, a esta señora Antonina Valentín
por su matrimonio, una judía alemana, amiga de Einstein y de otros muchísimos literatos de la época, pues, bueno, yo creo que, y que denunciaba evidentemente las atrocidades alemanas en Polonia, en el París de 1940, pues tampoco se le hizo caso, porque, entre otras cosas, ¿y quién le hace caso a una historiadora que es mujer? Lo siento, pero las cosas eran de esta forma. Y por lo tanto, diríamos, la renovación de los estudios tiene que ir esperando paulatinamente a la renovación del catálogo que hace no tanto Harold Wedey, mejor dicho, que hace Harold Wedey, este personaje de la derecha, con aire profesoral americano, y ni siquiera Cosío, Mayer o Camón Aznar, y que es uno de los grandes problemas que todavía tenemos, y de ello hablará Nuria, con la obra del Greco. ¿Cuántos grecos hay? No lo sabemos, porque para Cosío había unos 200, para Mayer había unos 400, para Camón unos 800. Bueno, no es fácil. Volvió a los 200, entre 200 y 300 Wedey, pero podríamos encontrar otros autores con las mangas más anchas y por lo tanto aceptando un número mucho más amplio de cuadros, hasta cuadruplicar prácticamente en 40 años lo que en 1908 había sido el catálogo de Cosío en el catálogo de 1950. Naturalmente, algunos documentos eran susceptibles, diríamos, de aprovechamiento mercantil, porque los cuadros también tienen precio y son susceptibles de alcanzar precios muy importantes. Pensemos una cosa que les iba a comentar. Si los cuadros de Cosío son 200 y pico y llegan a 800 en Camón, una de las fuentes es el inventario de Jorge Manuel Tocopuli de 1621. El Greco llevaba 7 años muerto, pero la visión de ese inventario es que Jorge Manuel, que tenía el taller de pintura, no había pintado un solo cuadro entre el año 14 y el año 21, y por lo tanto lo que estaba en el inventario del 21 era todo naturalmente del Greco, y le colocaban a los nuevos temas que había pintado el hijo un par de ceros a la hora de vender esos cuadros de Jorge Manuel. Los historiadores del arte se han mantenido, diríamos, fundamentalmente en dos sendas. La senda, diríamos, de mantenerse fiel a sus maestros, o la senda de intentar fijarse más en lo que cuentan los documentos y, aunque se saquen los pies del plato, aceptar que se sacan los pies del plato. La relación que muestro aquí es Cosío, que ya hemos visto su cara, don Gregorio Marañón, que está aquí, pero mayor que don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón es el de la pajarita, que está aquí. Don Manuel Gómez Moreno, que todo el mundo conoce en el mundo andaluz. Don Enrique Lafuente Ferrari, que es el primero que publica fotografías en colores de los cuadros del Greco, el año 69, en un libro que se titulaba El expresionismo extremo del Greco, término que evidentemente desde un punto de vista histórico pues sería absolutamente anacrónico, porque en el siglo XVI no existía expresionismo, ni impresionismo, ni nada que tuviera que ver con ello. Pita Andrade, que todos habrán oído hablar, catedrático de la Universidad de Granada, y su discípulo José Álvarez de Lopera. Personaje aquí con aspecto de chivo, pues es el único que empezó a sacar los pies del plato en 1900. Y no deja de ser interesante porque era el católico más de derechas del grupo de los católicos de izquierdas, diríamos hoy, de la Institución Libre de Enseñanza o de el Servicio de la República o de la República. Don Elías Tormo defendía que el Greco era un pintor italiano, que era un pintor renacentista, que era un gran retratista, y desde su postura, diríamos, de profesional y de, si queremos, integrista católico, no reconocía esas virtudes de pintor místico en el pintor cretense. Terminaré con esta imagen. Este es un dibujo del
San Juan de la Cruz, que además de hacer poemas, pues hace un dibujo. No sabemos muy bien cómo manejarlo, si manejarlo visto como la imagen de la derecha, visto desde la imagen de la izquierda. En cualquier caso, no tiene nada que ver con las imágenes que yo intentaría mostrar para concluir del Greco, si es que yo tengo la adecuada, que no la voy a tener. Esto era larguísimo porque yo pensé que tenía que dar una charla mucho más larga en el tiempo y que íbamos a empezar más puntualmente. La idea es que evidentemente el Greco en cualquiera de sus pinturas de carácter, vean ustedes todo lo que se pierde, de carácter religioso, lo que le gusta es la belleza masculina o la belleza femenina. E incluso cuando pinta algunos cuadros, muy pocos de la Pasión, no hay prácticamente gotas de sangre, no hay patetismo, no hay expresión del sufrimiento, hay belleza corporal, que es lo que no existe en el dibujo de San Juan de la Cruz. A través de un instrumento como la radiografía podemos ver cómo trabajaba el Greco. Pintaba, hacía un retrato de una dama toledana y después era susceptible, diríamos, de un proceso de estilización, porque él, como dice en sus notas, todo el mundo, diríamos en castellano moderno, todo el mundo quiere ser más elegante y más alto, y eso se ve, hoy diríamos, más estilizado, más alargado, y eso se ve, él dice, en lo que hacen la sabiduría de las mujeres toledanas, con sus chapines, con sus taconazos, con sus plataformas. No solo es un momento femenino, sino que yo diría que Berlusconi y Sarkozy pues también se ponen taconazos porque piensan que están más elegantes y más bellos y se pueden llevar a las actrices y a las cantantes del brazo. Es decir, que cuando vemos un expolio, supuestamente después de que haya llegado al Calvario, después de que le hayan colocado la corona de espinas y esté, según todos los textos de los exégetas de los evangelios, en este momento, pues yo no veo sangre, no veo, contra lo que sería una representación atenta a los textos y a la secuencia temporal, no veo que tenga una corona de espinas que le horade la frente y lo deje. No, es un Cristo lo más bello posible, protector incluso en ese diálogo de gestos con las manos, protector incluso del sayón que horada la cruz con una berbiquí, de la misma manera que le van a horadar brazos, manos y pies en la crucifixión, y que, bueno, tiene una relación lírica en su belleza mirando al personaje que sería el creador, Dios Padre, y que al mismo tiempo se complace, no solamente diríamos en este diálogo de manos perfectamente humano, sino en lo que sería la representación de lo visible, la intensidad del color, la intensidad de los reflejos del traje de la mano sobre la armadura lustrosa del Longinos que nos queda a la derecha. O incluso diríamos de estas glorias en las cuales diríamos volvería a sacar los pies del plato. Yo creo que las ángelas hasta Goya no han tenido unas pantorrillas, ni unos muslos, ni unos hombros tan torneados, y no estoy muy seguro de que se pueda ver no solamente un color de lapislázuli maravilloso, sino unos peinados que parecen dignos de un Botticelli, o de unos ángeles que nos muestran su capacidad de pintar el mismo ángel desde diferentes puntos de vista o manifestar la belleza y la luz de un Dios Padre que baja como una epifanía a descubrir la personalidad de su Hijo en el bautismo. Esto es el Greco a partir de lo que serían sus propias obras vistas al margen de unos filtros, a partir de lo que serían unas lectura de unos textos. Se nos muestra de una manera algo distinta y que nos hace conscientes de que nosotros podemos ver el Greco tal como lo hemos heredado desde 1900, pero ser conscientes de que se hizo con una cierta intencionalidad, de una historia del arte como parte de la construcción nacional española, y que aunque fuera un griego que pinta
que firma todas las obras, como hemos entrevisto, en griego, con una pulsión, diríamos, narcisista por parte del pintor, que no pretende anular su personalidad, sino constantemente hacernos señas desde los lienzos, no solo porque los firme, sino porque hace unas obras perfectamente identificadas como el Greco. Y para colmo, en muchísimos cuadros, el Greco sale como en un cameo de sí mismo, como si fuera Hitchcock en las películas de Don Alfred, en lo cual podemos reconocer, y estamos cada vez que vemos una película o miramos una película de Hitchcock, atentos a disfrutar viéndonos aparecer en un momento y reconocerlo como el autor que está detrás de la ficción fílmica que nos muestra. En ese paralelo con el cine, la idea de que la pintura fuera la actividad que crea nuestras sensaciones de lo invisible, en cierto sentido ha pasado a mejor vida, porque desde los hermanos Méliès pues tenemos la sensación de que lo invisible forma parte, diríamos, de la ficción cinematográfica. En otro PowerPoint pues hubiera puesto algunas de las imágenes a las cuales nosotros asistimos durante un par de horas en el cine, a lo que sería la gran ficción de lo invisible, la invención de lo invisible de otros mundos que no son los nuestros. Avatar de Cameron, o la Luna 348 del Prometheus de Ridley Scott, que no sé si ustedes han visto, o la Troya, para no irnos a otros mundos fuera de este, sino fuera de nuestro presente, que es el pasado, en la Troya del Wolfgang Petersen, más conocido porque es la Troya del Aquiles de Brad Pitt, y me temo que lo conozcan mucho mejor al actor que al director. Quiero decir que el mundo de lo que sería la ficción de lo invisible, pasado o futuro, ha pasado al cine. Y nosotros hemos decidido que el arte, la pintura, no se ocupa de lo invisible. Pero en el siglo XVI, el Greco, con los miembros de lo visible, de su actividad como retratista, hacía pintura también de lo invisible. Muchas gracias.